Programa educativo y cultural. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Llegó la hora del cafecito o el té. Vamos a desconectarnos por una hora de las cosas negativas. Encuentre soluciones, datos y sugerencias para sus inquietudes y recomendaciones culturales para su esparcimiento. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de RCR con Verónica Oliveros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompaña desde tempranito para estar pendiente de toda la programación de Radio Caracas Radio dentro de esta jornada que llevamos a ustedes diariamente. Pues esta es la hora, la mitad de la tarde, donde nos desconectamos de las cosas que nos angustian, que nos atosigan, nos atropellan, tantas cosas que nos sentimos de alguna manera angustiados, sentimos que estamos en un hoyo, sentimos que no podemos salir adelante, pero sí es posible salir adelante cuando queremos, cuando tenemos un propósito, cuando tenemos definitivamente un significado más allá de las cosas que nos puedan estar molestando. Y es un poco lo que queremos hacer acá en Sin Estrés cada tarde, llevarles precisamente ese apoyo, ese acompañamiento. El día de hoy vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de temas que ciertamente no son tan desestresantes, pero podemos lograr que lo sean si trabajamos en ello. Así comienza pues la revista radial de Radio Caracas Radio. Quienes hacen posible este espacio: en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Juliet Córdoba y Carla Sons, en los controles terminando Gregorio González y entrando Víctor Mejía, así quien les habla Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter de la emisora @RCR750, el Twitter del programa @SinEstrésRCR. Y igualmente, pueden seguirme en mis cuentas @VeroLiveros en Twitter y en Instagram. Saludo muy especialmente a quienes nos acompañan dentro y fuera de la radio que se ve, también venezolana, claro, RCR.tv, también por Periscope en la cuenta RCR750. Y a través de la aplicación TuneIn Radio en su smartphone para que nos lleve donde usted quiera. Antes de comenzar el programa de hoy, quería, por supuesto, llevar un sensible homenaje a quien nos dejó este domingo, 24 de mayo, un músico maravilloso que de alguna manera quienes en los 80, 90, pues hemos estado en la movida musical venezolana, pues lo recordamos con mucho cariño, y es Jorge Spiteri. Jorge Spiteri, uno de los cantautores venezolanos que a lo mejor no tuvo la trayectoria o el renombre que otros artistas, sin embargo, siempre estuvo en la palestra. No sé si recuerdan aquellos en los 80, aquella banda también tributo de los Beatles llamada Los Buitres que él lideraba, y que ciertamente nos deja ese legado musical en el rock, en la balada, en el pop venezolano. Paz al alma de Jorge Spiteri. Falleció de cáncer este domingo. La última presentación que él iba a hacer, no sabemos que era la última, pero la última vez que estaba ya trabajando con ellos, lo tuvimos aquí los muchachos de Grupeto, que estábamos hablando de ese concierto que ellos hicieron allá hace justo la semana antes de decretar la cuarentena. Ellos estaban emocionadísimos, estaban ensayando con él, pero lamentablemente en esa semana que era el concierto le detectaron el cáncer y su familia optó por llevarlo fuera de Venezuela. Sin embargo, falleció en Carolina del Norte. Un saludo muy especial a su familia y paz a su alma. Saludo a quienes ya están con nosotros acompañándonos en el chat de YouTube: Luis Evelio Chávez, Yoyo Juárez,
Roberto Ortiz Espinosa, Griselda Ferrer, Patri Polan, José Alejandro Tarazona Forero, Yeret Castro, Yeret querida, Félix González también por acá, Néstor Enrique López, Héctor Mendoza Hernández, Betty Soto también por acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es. Bueno, en la tarde de hoy les había comentado al inicio que vamos a hablar de salud y vamos a hablar un poco de la salud mental más allá de la física, pero que de alguna manera también influye en esa salud física. Hemos hablado en distintos programas de el estrés que nos causa el encierro, el dejar de hacer las actividades cotidianas, el trabajo, que de repente tengamos a los muchachos en la casa y nos angustiamos. Hemos hablado de los niños pequeños, qué hacer con ellos, pero de alguna manera, y como es ya terrible, no es lo mejor, pero nos pasa, dejamos de último a los adolescentes. Dejamos de último a esos muchachos que no hayamos qué hacer con ellos porque ni son muchachitos ni son adultos y ellos están también en esa lucha interna, saber quiénes son. Algunos a lo mejor están contentísimos por esto de la cuarentena porque están pegados al equipo todo el día, pero están los que sí son amigueros y extrañan su colegio, a los muchachos y la echadera de broma, no es que extrañen las clases porque esas no las extrañan. Pero hay de todo un poco. Y precisamente para conversar acerca del estrés que también están padeciendo nuestros adolescentes en casa. Bueno, tengo vía telefónica un amigo muy querido que tengo tiempo que no he podido tener acá sentado en la cabina. Sin embargo, siempre estamos pendientes y yo estoy segura que una vez que finalicemos esta situación, pues lo tendremos acá sentado. Y es el doctor Osvaldo Laprea, médico pediatra. Osvaldo, bienvenido. Hola, Verónica. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y sí, indudablemente que tenemos pendiente una vuelta por allá y sin duda cuando esto termine tenemos que vernos en la cabina y disfrutar lo que es ese espacio porque realmente es maravilloso acompañarnos allá. Así es. Sí, los adolescentes, como siempre lo he dicho, pareciera que están en la fila, de último en la fila, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya no son tan pequeños y ya muchos los tratamos como adultos sin darnos cuenta realmente el momento que están viviendo que genera en ellos una gran cantidad de situaciones nuevas. Entonces a ellos también les da estrés, igual que se nos produce a todas las personas. A lo mejor pensamos, Osvaldo, a lo mejor pensamos que como ellos no tienen que pagar casa ni servicios, ni tienen pues que de alguna manera garantizar la comida en casa, pues ellos no tienen nada por qué estresarse, ¿no? Pero no, es todo lo contrario. Resulta que los adolescentes están en su mayor etapa de creatividad, en su mayor etapa de despertar nuevas ideas, nuevos criterios, y todo eso va generando en ellos una gran cantidad de situaciones nuevas que producen una gran cantidad de cambios que generan estrés. Además de eso, siempre he dicho, ellos están buscando su yo interno, ellos están afianzando en su vida y tienen una gran cantidad de cambios hormonales y físicos que también comienza a generar en ellos alguna situación de desajuste en sus sistemas, ¿no? Pero para hablar del estrés me gustaría primero definir lo que es el estrés según el científico Hans Selye, ¿cómo no?, que es conocido como padre del estrés, que en 1935 menciona que el estrés no es más que una respuesta adaptativa que el organismo genera ante cualquier situación que trate de alterar el equilibrio interno. Y lo denomina el síndrome general de adaptación. En él describe 3 etapas que son fundamentales. Primero, una etapa de reacción, que es cuando nos ponemos en contacto con el estresor. Es decir, cuando el estresor llega a nosotros, produce una serie de cambios neuroendocrinos, con un aumento de la producción de cortisol, que es lo que es conocida como la hormona del estrés, y un aumento de la adrenalina y de la noradrenalina, que van a generar una serie de cambios en nuestro organismo, como aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la capacidad cardíaca, con mira a reaccionar adecuadamente ante la situación de estrés. Una vez que y entonces tenemos este primer contacto, hay una segunda fase, que es la que se denomina la fase de adaptación. Y el cuerpo ya entonces está en contacto con el estrés, con la situación estresante, y comienza a utilizar todos sus mecanismos de adaptación y todos los recursos que nosotros tenemos para salir airosos de esta situación de estrés. Es la fase que llamamos de adaptación, donde gestionamos o comenzamos a negociar la situación de estrés con la finalidad de salir de ella. Hasta aquí está todo perfecto, ¿está bien? Uh-huh. Pero si la situación de estrés persiste o
es algo muy traumático, aparece lo que se llama la fase de agotamiento, donde el organismo pierde toda su capacidad de adaptación y entonces comienza a generar una serie de signos y síntomas que son variados y que van a depender de la persona o de la situación que está generando el estrés. Quería aclarar eso en primer término para entonces hablar acerca del estrés de los adolescentes. Claro, porque ciertamente, Osvaldo, y la definición está excelente para que entendamos cada uno de nosotros qué pasa en nuestro organismo, porque el estrés puede, y está demostrado, puede incluso abordar niños muy pequeños y gente también ya en etapa adulta, o sea que el estrés puede atacarnos en cualquier momento. Pero vamos entonces, como bien lo comentaste, a hablar un poco de los chicos que tenemos en casa, que a lo mejor tenían una rutina distinta, que se las ha cambiado completamente. Unos chicos que tenían que pararse a las 5:30 de la mañana para ir a clase, ahora los estamos levantando 1:30 de la tarde, porque resulta que han estado toda la noche conectados a la internet, porque también sabemos que en Venezuela es la mejor hora para conectarse. Pero yo que tengo un adolescente en casa, me he sorprendido sabiendo que no solamente es en Venezuela. O sea, que él comparte con chicos de su edad que están en Argentina, en México, en Costa Rica, en Colombia, en ese mismo horario también, compartiendo entre ellos, ¿no? Sí, bueno, como te venía diciendo también, sucede en todas las etapas de nuestra vida nosotros tenemos un nivel de estrés. Uh-huh. Desde que nacemos, inclusive, está descrito que fetos que sufren de situación de estrés durante el embarazo maduran mucho más rápido. Esa es una situación que está perfectamente ya controlada y que conocemos desde hace muchos años. Entonces, ¿qué sucede? En cualquier etapa de nuestra vida nosotros vamos a tener niveles mínimos de estrés, pero que vamos a ir superando a medida que nos vamos desarrollando y que vamos obteniendo mayor cantidad de recursos. ¿Qué está sucediendo con los adolescentes en este momento en el mundo entero? Pero vamos a hablar en específico de nuestro país. Sacarlo completamente de lo que es su entorno, de lo que es su actualidad de vida, de lo que es su situación general de vida, comienza a generar a ellos una gran cantidad de descontrol y de desnivel. Uh-huh. Algunos lo toman, como tú dijiste, con mucha tranquilidad, pero algunos otros les está generando una gran cantidad de angustia. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque también esos que vemos muy tranquilos y que pareciera que no le importa, a veces llevan un sufrimiento interno. Claro, ¿okay? Importante. Tú sientes que ellos están felices y que te dicen, mamá, pero qué chévere, esta rumba. Pero dentro de realmente su interior, ellos comienzan a tener ese desnivel, ese estado de desequilibrio, que aunque aún no tienen manifestaciones, está generando estragos en su vida porque esa no es su situación normal de vivir. Claro. Entonces nos encontramos con que están durmiendo toda la noche, están jugando toda la noche, hasta N horas de la madrugada. ¿Qué sucede con la noche? La noche, aparte de lo que tú decías, que es el momento donde el internet mejor funciona en Venezuela, la noche es el momento de misterio, el momento de hacer las rubieras y de hacer las cosas escondidas. Entonces una de las cosas que le está sucediendo a ellos, por ejemplo, es que tienen grandes alteraciones en la alimentación, porque se levantan, como tú decías, a las 2 de la tarde, comen cualquier cosa, vuelven al cuarto, comen algo en la noche, pero en la madrugada comienzan a comer cualquier cantidad de barbaridades que se consiguen en el camino. Claro, están despiertos y tienen hambre. A generar una gran cantidad de desajustes. Por otra parte, se pierde la interacción. Yo decía ayer en la mañana, mira, estamos viviendo a medias, mediodía, media tarde, medio momento, y no se puede vivir a medias. Ellos comienzan a vivir a medias, comienzan a perder la vida, porque la vida es de día, nos guste o no. La vida no se construye en la noche. La noche está para muchas otras cosas, pero no para vivir. Entonces, esa gran cantidad de situaciones, que pareciera que son poquitas, pero que se van agregando unas con otras, generan en ellos una gran cantidad de cambios en todo su sistema inmunológico, en su sistema orgánico y en su sistema de producción hormonal, lo cual puede traer como consecuencia entonces manifestaciones debidas al estrés. Bueno, estas manifestaciones son variadas y son iguales que las de los adultos. Osvaldo. Y comienza a aparecer insomnio, por ejemplo. Ajá, eso te iba a cortar allí, para que al regreso del corte que vamos a hacer ahorita, hablemos justamente de esas manifestaciones para que quienes tenemos adolescentes en casa estemos pendientes y observando qué es lo que está ocurriendo también en nuestros muchachos. Entonces vamos a hacer justamente al regreso un poco de recuento
de qué tenemos que estar pendientes. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery. Tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así estamos de regreso acá en Sin Estrés. Estamos hablando precisamente con el doctor Osvaldo Laprea del estrés en nuestros muchachos, en los adolescentes que tenemos en casa. Por acá nos comenta Carlos Rodríguez, cada día el estrés aumenta. Imagínense que se rumora que suspenderán el internet. Para un adolescente sería fatal. Ya de por sí quienes de alguna manera estaban conectados pues a DirecTV ya les ha costado un poco adaptarse a esas cosas, ¿no? Por acá Félix dice, mis nietas de 1.5 y 8 años perdón, se paran a las 7 de la mañana y si no se paran las levanto. La más chiquita la pongo a cocinar y la más grande a limpiar. Ay, no seas mentiroso. A limpiar la casa mientras estoy en la hamaca chateando. Bueno, eso también ha habido un cambio en todos. Yo particularmente, que estoy con mi adolescente que duerme toda la mañana, es la mañana que yo uso para mí. O sea, estoy así como que sola, no estoy pendiente de nada, pero ciertamente, y es una cosa que te iba a preguntar, Osvaldo, siempre he considerado, y así varios especialistas, y lo he leído en algún lugar, que la noche es necesaria para descansar por la oscuridad. O sea, la oscuridad es necesaria para el completo descanso. Entonces los muchachos están durmiendo de día y, bueno, no todos tienen cortinas de aluminio, por ejemplo, donde puedan simular la noche, pues está entrando el sol en casa. Allí obviamente no hay descanso del profundo, ¿no? Sí, indudablemente que nosotros vemos lo que llamamos un ritmo circadiano, ¿sí? Donde hay el día para realizar las cosas y ya en la noche debemos descansar. Uh-huh. Eso va a permitir la regeneración de nuestro sistema nervioso, va a permitir la consolidación de la memoria tanto descriptiva como espacial, permite además que una serie de metabolismo y de trabajo hormonal se concentren durante la noche y optimicen una gran cantidad de funciones y hay un aumento de la producción de algunas hormonas, tales como la melatonina y la hormona de crecimiento. Para todo eso se necesita la noche. Todo eso se hace durante la noche y se hace durante el descanso de la noche. El problema es que cuando no estamos durmiendo, todas estas situaciones, todos estos sistemas se alteran. Claro. Y el curso normal de sus acciones, de su metabolismo, no se produce. Entonces comienza a generar en muchos de nosotros alteraciones fisiológicas y biológicas que, aunque no nos demos cuenta y aunque no nos parezca que es por la falta de sueño, tienen diferentes manifestaciones que van a dar lugar entonces a que estemos constantemente con un estado de disconfort, con un estado de malestar. No sabemos qué es lo que sucede realmente. Y bueno, muchas veces decimos, bueno, y nos hemos dado cuenta nosotros como que no he dormido bien, tengo una semana que no duermo bien. Sí, nos ponemos de mal humor, totalmente. En nuestra vida. Uh-huh. Entonces, lo mismo está pasando con nuestros adolescentes en este momento cuando pasan toda la noche jugando y toda esa gran cantidad de acciones que se generan en nuestro organismo en la noche, por supuesto que comienzan a sufrir estragos y aparecen desniveles en todo lo que es
la recuperación de nuestro sistema y el manejo de los mecanismos de homeostasis y de mantener el equilibrio, y puede generar situaciones de estrés en los adolescentes. ¿Cómo hacemos? ¿Qué más tenemos que estar pendientes? Tú habías comentado antes de irnos al corte, es que hay una serie de alarmas orgánicas, de alarmas observables cuando los muchachos están padeciendo de estrés, aunque ellos no lo reconozcan, aunque ellos no lo digan. Sí, eso es bien importante que dice, y qué bonito como lo dice, ¿no? Hay una serie de alarmas orgánicas y así aparecen. Siempre les digo, hay que conocer a nuestros hijos y darnos cuenta, porque ellos nos dan señales que si no estamos pendientes a veces son muy someras y escasas, pero al final son señales que al mantenerse en el tiempo van a generar o pueden generar en una gran cantidad de situaciones de conflicto. Primero lo que está sucediendo, el insomnio, ellos no pueden dormir en la noche y regresar a su momento de dormir realmente se convierte en una gran situación de conflicto. A veces no es que no quiere, sino ni siquiera que no puede. Hace unos días yo grabé un video y se lo mandé a nuestro común amigo Efraín Cruz, y por una casualidad de la vida se lo mandé a mi hijo de 19 años para que me dijera cómo estaba, qué le parecía. Y le mandé exactamente el fragmento del video donde hablaba de que los adolescentes tratan de transgredir unas normas en este momento, de no acostarse temprano, de comer a deshora, y que eso genera, no solo para ellos, y quiero que lo entiendan nuestros hijos, que cuando ellos desajustan su sistema de vida, desajustan el nuestro, porque nosotros vivimos juntos. Claro. Mucho más si estamos en casa, eso comienza a generar conflicto con los padres, inclusive conflicto en la interacción familiar de todos. Y le mandé fragmentos a mi hijo donde hablaba de estas cosas, ¿no? Y la respuesta que él me dijo, papá, el video está bien. Y para que los adolescentes estemos tranquilos, lo que necesitan es que no nos roben el internet. Esa fue la respuesta que él me dio. Entonces, eso nos está pasando a todos los padres que tenemos hijos adolescentes. Para ellos, el internet y poder estar conectados representa un mundo, pero tenemos que hacerles ver que el mundo no está allí, que el mundo está en otra parte y que nosotros somos parte de ese mundo, que debemos construir espacios nuevos de convivencia. Osvaldo, antes de eso que de verdad me llamó mucho la atención, ¿tu hijo no te ha preguntado qué hacíamos nosotros en la adolescencia que no había ni internet, ni celulares, ni ningún tipo de tecnología? Si acaso a lo mejor 1 o 2 canales más de televisión de los que era la infancia. Porque yo me imagino que para ellos es imposible vivir sin estar conectados. No, para ellos realmente es imposible. Es imposible la vida sin internet. Ellos no la conocen y no la entienden. Y no la entenderán nunca. Nunca. Sí, por supuesto. Y le comento, me decían, ¿y cómo hacían? ¿Cómo hacían para vivir? Inclusive les pregunto, ¿cómo vivían sin internet? Y sí, y tengo conversaciones con ellos donde les digo, por ejemplo, lo importante que era ir a una biblioteca, cómo para poder hablar con alguno de tus compañeros de trabajo había que hablar por un teléfono de CanTV, y cómo había que cargar moneditas por si necesitabas hacer una llamada, y ellos no consiguen la vida de esa manera. Para ellos la vida de esa forma no existe en lo absoluto. Es fuera de cualquier ámbito, inclusive de ciencia ficción. Ellos no lo entienden y no lo van a entender. De cualquier manera, explicárselo, de hablar con ellos, siempre es un espacio de convivencia importante. Siempre es un momento en el que ellos se van a reír de nosotros y van a hacer preguntas. Aprovechemos ese momento donde ellos están haciendo preguntas para nosotros preguntarles qué sienten ahora ellos de su vida. Cómo yo me puedo involucrar de una manera mucho más importante e intensa en lo que es tu vida, si yo te permito que tú te involucres en la mía. Mira cómo yo vivía y mira cómo vivimos ahora. Entonces, dame los espacios que yo necesito para vivir contigo. No creas que yo quiero estar preguntando y averiguándote. No, yo necesito vivir contigo, necesitamos vivir juntos. Y esa necesidad hace que yo busque indagar, que pregunte y que quiera saber qué sientes y cómo lo sientes. Cuando nosotros nos mostramos de esa manera, ellos van a comenzar a decantar. A lo mejor al principio no lo entienden y te dice, ay mamá, pero verdad que te estás poniendo vieja con toda esa poco de palabrería que me está diciendo, que la mitad ni la entiendo. Pero cuando comenzamos a cambiar las acciones y ellos sienten que realmente hay un amor importante por lo que nosotros necesitamos para que vivamos juntos, ellos comienzan a darse cuenta y la acción comienza a ser diferente. Te decía que hay una cantidad de situaciones que se van a presentar en ellos a nivel corporal, entre las que está el insomnio. Hay un aumento, hay un cambio a veces
en lo que es la alimentación, comienzan a comer de noche, comienzan a tener un apetito voraz, o por el contrario, comienzan a no comer, están aislados, retraídos. Lo vemos que pareciera que no hay nada que despierte su atención, no hay nada en la vida que despierte su atención, sino ir al cuarto, encerrarse y prender la computadora o agarrar el teléfono. Aparecen dolores musculares, dolores que no eran frecuentes anteriormente, hay náuseas, vómitos, diarrea, hay alteraciones emocionales constantes, es decir, hay una lavidez emocional importante, no hay ajuste en lo que es la manera de sentir y de ellos expresar sus emociones, y todo eso puede ir causando estragos si se va manteniendo en el tiempo. Cuando daba la explicación o la definición del estrés, decía que nuestra respuesta o nuestra capacidad de actuación nos va a dar lugar a que podamos reaccionar adecuadamente ante la situación de estrés. Cuando ese estrés nos permite, o esa situación de estrés nos permite superarla con todos nuestros recursos adaptativos, nos permite salir adelante, eso genera una sensación de confort importante, y es lo que llamamos estrés, es decir, el estrés bueno, ese estrés que cuando se presenta, y a pesar de que nos produce una gran cantidad de alteraciones, inclusive miedo, y una gran cantidad de acciones que tenemos que cometer para poder superar la situación de estrés, cuando salimos orgullosos y terminamos, nos sentimos muy felices. Hay una gran sensación de bienestar, de tranquilidad, de paz, y nos damos cuenta que salimos adelante. Eso aumenta nuestros recursos, aumenta nuestra confianza, mejora nuestra calidad de vida. Por el contrario, si no superamos la situación de estrés, y esta situación de estrés se mantiene en el tiempo, entonces aparece la etapa de agotamiento. O cuando la situación de estrés es muy violenta, es algo catastrófico, también aparece esta etapa de agotamiento que va a dar lugar, como te decía, a toda esta cantidad de sintomatologías que son muy variadas, y por eso nos tenemos que dar cuenta y estar pendientes de ellos, porque también te decía, algunos parecían que están muy felices, pero cuando tú escudriñas y buscas y conversas con ellos, te van a dar cuenta que esa felicidad es efímera realmente, y que ellos necesitan una vida distinta, pero no la consiguen en otra parte, sino metidos en la computadora. Y que de alguna manera, aunque lo nieguen, extrañan su rutina. No, pero inmensamente. Aunque lo nieguen y te digan que no. Tú me dijiste que tu hijo te había dicho, no, mamá, estoy feliz. Hay cosas que le gustan porque está en casa, pero sí necesita volver a la rutina, volver a las cosas, tener esa sensación de libertad que te da ir al colegio o ir al liceo, o estar un rato en la calle, no sé, hacer deporte con tus amigos si te gusta el deporte, o poder conversar con ellos de una manera diferente. Mira, los recreos, los pasillos de los colegios y de los liceos siguen siendo los mismos que teníamos tú y yo. Claro. Eso no ha cambiado, lo único que los muchachos tienen un teléfono en el bolsillo. Pero compartir, dinamizar, interactuar, bromear, desayunar, vivir, esa parte que vivimos en el colegio es extremadamente importante y sigue siendo fundamental para ellos. Y necesaria. Entonces, claro, para que eso. extraño. Lo que pasa es que algunos tienen una mejor capacidad de adaptación y permiten estar en casa. Pero, ¿qué debemos hacer entonces como padres? Ajá. Mira, primero darnos cuenta de que hay que llamarlos a la vida y que tenemos que construir un mundo juntos. Tú me decías que, bueno, tú lo dejas dormir toda la mañana porque eso te permite estar tranquila de hacer tus cosas, ¿no? Pero cuando se despiertan, ¿qué hacen? Cuando se despiertan tienen que ir a ellos. Claro. Tienen que buscar la manera de que interactuemos y de que resucitemos, porque pareciera, como decía hace un rato, que estamos viviendo a medio. Y una de las cosas que a ellos mucho les gusta es que los retemos en su realidad, que los retemos en su vida. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Importante. Inclusive juegos dinámicos. Lo que pasa es que eso nos lleva a que también nosotros tengamos que tener un nivel de entrenamiento y nos preparemos, porque si entonces sorteamos una especie de reto con ellos y nos estamos preparados, nos vamos a sentir nosotros fuera de contexto y a ellos no les va a parecer un reto real. Te comento uno que pensé ayer, por ejemplo. No sé, ¿tú has jugado stop alguna vez en tu vida? Uy, bastante. ¿Tu hijo ha jugado stop contigo? Muy poco, no le gusta escribir. No le gusta escribir, no importa, pero eso se puede, juguemos stop sin escribir. Vamos a jugarlo diciendo palabras, pero juguemos stop con cada uno de los artículos con una palabra esdrújula, por ejemplo. Lo que pasa es que tenemos que aprenderle con una palabra esdrújula, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero también es un repaso para nosotros, está muy bien. Claro, pero eso, o sea, es nosotros tener un conocimiento, hacer un estudio, ver cómo vamos a hacer y comenzar a trabajar con ellos. Así primero nos damos cuenta hasta dónde están sus capacidades reales o si aprendieron o no, pero también nos damos cuenta hasta dónde nosotros nos hemos ido creando y perdiendo esa capacidad de aprendizaje que ahora lo utilizamos de una manera distinta. Anteriormente tenemos que saber dónde estaba un acento y cómo estaba. Ahora no, ahora cuando vamos a escribir
Simplemente, si nos damos cuenta que una palabra no funciona, vamos al diccionario de Google y Google te dice cómo se escribe. Es correcto. Anteriormente, inclusive, yo llamaba a mis amigos, mira, ¿tú te acuerdas cómo se escribe esto? Le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a mi papá. Uno le escribía de las dos formas, a ver cuál se parecía más a lo que ella había visto. Osvaldo. Exacto, lo escribes sí. y te lo dices 1.000.000 de veces, ¿no? Y aunque aún en algunos momentos me pasa que me parece que una palabra, no encaja, bueno, lo que hago es que cambio la oración y lo pongo distinto, porque también siempre les digo eso. O buscamos un sinónimo, así es. Bien, y se tiene que entender lo que escribe, no podemos tener errores ortográficos. Pero eso nos sirve para nosotros reactivarnos también. Osvaldo, el tiempo se me agota, pero de verdad que este es un tema... No como el tiempo, este es un tema inagotable, ciertamente hay mucho que hablar. Una de mis dudas era esa, porque a lo mejor tengo también amigas, el mismo hijo mío que a veces tiene manifestaciones físicas y nos estamos dando cuenta que entonces también pueden ser consecuencia del estrés, así que vamos a estar muy pendientes de nuestros muchachos. Osvaldo, muchísimas gracias, yo creo que pronto nos volvemos a contactar para seguir hablando de este tema, porque siempre van a salir cosas nuevas y todavía tenemos mucho que hacer con nuestros muchachos en casa. Seguro, Carolina, pero Carolina, ¿dónde sacaba yo este nombre? No sé, pero yo debo tener cara de Carolina. Para mí es un inmenso honor, un gran placer, como te dije, tenemos mucho tiempo que no conversábamos, pero siempre estamos en contacto por ahí. Es cierto. Y sí, espero que la próxima vez que podamos conversar de este tema o de cualquier otro, sea allá en la cabina, porque me encanta estar allá y prefiero los audífonos que el teléfono. Es verdad, es muy cierto. Muchísimas gracias, Osvaldo, un abrazo. Bueno, antes de irnos, por acá había un comentario que tenía que hacer, y es que Jared dice que todas las tareas se hacían en la biblioteca y si hablabas mucho por teléfono te ponían candado, pero es que uno sabía ya cómo el truquito de darle a los botoncitos para que no importara que tuviera candado, igual hablábamos por teléfono. Ay, qué tiempos aquellos. Bueno, al regreso vamos a seguir en esta tónica y por supuesto el estrés conlleva también a veces a tomar muy malas decisiones y de eso vamos a hablar al regreso. Ya venimos. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Desde que vi el documental La historia de las cosas, siempre me da un poco de culpa utilizar productos desechables o nuevos. Uno pierde la cuenta de cuántos productos desechables utiliza en un solo día. Ese es el signo de nuestros tiempos. Las cosas son abundantes y fáciles de obtener. Ahora multiplica cada producto por la cantidad de piezas que lo componen, cada una de las cuales también salió de una fábrica. Sí, es una locura. Y ni siquiera te estoy hablando de lujos y cosas superficiales. Son las cosas que necesitamos para tener una vida más o menos cómoda, tipo clase media y de broma. Claro, es imposible no usarlas, es inevitable. La actividad humana, el solo hecho de que vivamos y busquemos mejor calidad de vida siempre va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Las fábricas son algo que nuestra especie nunca dejará de usar. Interesante sería que la gente estuviera clara sobre esos impactos, para que consuman con un poco más de conciencia. Sí, ¿te acuerdas cuando en los colegios te llevaban a visitar fábricas? Nunca nos hablaban de la contaminación que eso generaba, pero al menos uno sabía que el champú no crecía en los árboles. Hablando de eso, ¿cuáles son los impactos de una fábrica sobre el ambiente? Porque la imagen que uno tiene es la de una gran chimenea echando humo, pero las industrias no son todas iguales. Ajá, fíjate que uno de los impactos más grandes de la industria es la refrigeración.
Las industrias suelen tener enormes sistemas de refrigeración que consumen mucha energía y sueltan ozono a la atmósfera. ¿Y qué pasa con el agua? También consumen una cantidad enorme de agua para enfriar, para hacer sus productos y, como no, para botar los residuos líquidos. Los efluentes industriales muchas veces ni siquiera se pueden tratar. ¿Y esas chimeneas de las que te hablé, qué suelen tener? Cuando una fábrica tiene grandes chimeneas es porque genera su energía en el sitio y eso significa quemar mucho combustible. Ahora pasa que la energía se genera lejos y la fábrica trae la electricidad, pero eso no quiere decir que el proceso no contamine el aire. Y hornos. Muchas fábricas trabajan con hornos gigantescos. Casi todo lo que uno usa pasa por algún tipo de horno. Exacto, y no son hornos para galletitas. Lo que se quema ahí no es nada saludable. Ahora que mencionas lo de generar energía en otra parte y llevarla a la fábrica, las industrias dependen mucho del transporte y esa es otra fuente de contaminación. Claro, y mucho de ese transporte es de materias primas, que para extraerlas también hay que generar grandes impactos sobre los ecosistemas. Es muy duro saber que cada producto que utilizas implica daños a ecosistemas que muchas veces ni siquiera vas a conocer. Sí, por eso es necesario consumir con responsabilidad, comprar productos de calidad, que sean duraderos, que sean necesarios y útiles, y que sean hechos por empresas transparentes y responsables. Lo barato sale caro. ¿Has escuchado eso? Claro, en el caso del ambiente es muy verdadero. Las baratijas suelen costarle muchísimo daño a los ecosistemas porque se hacen sin ningún tipo de controles. Pero también se podrían tener procesos industriales que no impacten al ambiente. Hay mucha gente que se especializa en diseñar ese tipo de procesos. La idea es mantener el impacto por debajo del punto en el que el ambiente no se puede recuperar, lo que llaman la sostenibilidad. Para que podamos tripearnos nuestros perolitos y cachivaches por mucho tiempo. Y para que nuestros hijos no tengan que vivir en la prehistoria. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Antes de continuar por acá tengo un servicio público para Gerardo Parra, de 70 años de edad. Se buscan parches Fibracol Plus. Los que puedan contribuir, comunicarse al número 0424-267-3990. Hablaba antes de irnos al corte, cuando estaba finalizando la conversación con el doctor Laprea, de precisamente el estrés nos puede conllevar a malas decisiones, pero también está la tristeza profunda, está la depresión, está la sensación de no darle significado a la vida, que lamentablemente en estos momentos ligados a esta situación inédita que estamos viviendo no solamente en Venezuela sino en el mundo, pues ha elevado en cantidades alarmantes la tasa de suicidios. Estamos viendo cómo, sin importar la edad, jóvenes, adolescentes, adultos mayores están decidiendo terminar con su vida porque, bueno, de alguna manera están pasando por una situación que no pueden de alguna manera controlar. Para hablar de esto, que es un tema bien delicado y la idea en el programa es precisamente buscar ayuda, apoyo y sobre todo la alarma de quienes a lo mejor tenemos cerca y ha tenido esos pensamientos suicidas, cómo podemos trabajar en ello, si nosotros mismos los hemos tenido. Para hablar con mayor propiedad de todo esto, tengo como invitada a mi queridísima amiga y psicólogo clínico, la licenciada Josefina Cediles, a la cual extraño mucho verle la cara pelirroja y los cabellos. Josefina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, gracias a toda la audiencia que tienes. Y bueno, también se te extraña, no te creas, también extraño reírme un rato y tomar café contigo. Así es. José, estamos hablando de este incremento en la tasa. Es algo que ciertamente no está en la palestra noticiosa, pero que nos llega la información de cómo está elevándose peligrosamente el número, ¿no? Sí, porque básicamente el suicidio va acompañado, la gente solamente cree que la depresión es lo que lleva al suicidio y en efecto la mayor consecuencia de una depresión aguda o sostenida es obviamente el suicidio, pero también los procesos de mucha ansiedad generan esta idea suicida y en algunos casos pues ya hasta el hecho consumado del suicidio. Entonces es importante que se sepa
que hablar del suicidio no es para promover que se suiciden más, Claro. es justamente para tomar conciencia que es un tema delicado, que es un tema que sí está pasando a nivel mundial y que hay que develar este mito. O sea, esto no es un tabú, esto no es un problema moral, esto no es un problema religioso, es un problema de que las personas que están pensando o tienen ideas de suicidio o han tenido intentos suicidas o lamentablemente lo han logrado, es porque están pasando por momentos de mucha tensión, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Entonces, desde ahí es que van pensando esas ideas de suicidarse y se desconectan de la vida y van a ese hecho. ¿Cómo podemos nosotros en casa estar pendientes? Pues estábamos hablando antes de los adolescentes. También en los adolescentes se está viendo muchísimo esta tasa de suicidios. Fíjate que hablabas de la ansiedad. Hemos visto también en estos días incluso una persona pública, pues, que de alguna manera en sus imágenes en Instagram sentíamos todos que estaba feliz, con esposa embarazada, esperando bebé, con mensajes, y de repente nos dan la noticia de que en su oficina se quita la vida. Entonces hablan de probablemente deudas que no podía pagar. O sea que allí no estamos hablando de tristeza, estamos hablando bien de lo que comentaste, de una ansiedad, de un sentirse en un callejón sin salida, ¿no? Claro, porque están, si lo ponemos así en macro, para que la gente lo pueda entender más rápido, ahí cuáles son los factores que influyen para que la persona se suicide o intente suicidar. Están los aspectos biológicos que tienen que ver con todos esos desequilibrios hormonales. El desequilibrio hormonal nos puede llevar a malos pensamientos y de ahí a acciones equivocadas. Está la otra parte que son los trastornos mentales. El trastorno mental también te puede llevar el esquizoide, el paranoide, y todas esas personas que tienen estos detalles pueden tener ideas recurrentes, obsesivas, de llevarlo al suicidio. También está el exceso de alcohol. Cuando la gente toma mucho alcohol, con toda esta ansiedad, con todos estos problemas que estamos viviendo, pues puede cruzarse esos malos pensamientos de, bueno, ¿para qué estar vivo? Estaría mejor si me muero. El exceso de drogas, porque también las drogas, estamos claros que hay drogas que generan un nivel de euforia muy alto y la persona no razona, no piensa y hace cosas que lamentablemente pues le llevan al suicidio. Están los factores emocionales como tales, que son, bueno, las depresiones, que ya las hemos hablado, las angustias a nivel elevado, la violencia doméstica. En este momento, lamentablemente, como la gente está en confinamiento, pues la violencia doméstica ha incrementado en todos los países. El abuso sexual, las rupturas amorosas, los problemas de adaptación familiar, esos son factores que afectan para que la persona pueda pensar en un suicidio. Y por último, los socioeconómicos, que justamente cuando tienes problemas laborales, cuando tienes problemas económicos, cuando tienes problemas de adaptación y no ves otra salida ni otra alternativa a futuro, te va ronroneando esta idea y lamentablemente tomas esa decisión. Con el personaje que pones a colación, hablamos entonces de los tipos de suicidio. Hay un tipo de suicidio que es impulsivo. Este es el que deja más perturbado a todo el mundo, porque la persona no ha hecho ninguna conducta previa que tú puedas detectar el que quería suicidarse, sino que hasta hoy estoy bien, hasta hoy le estoy cantando cumpleaños y 3 minutos después la persona se suicida. Así es. Eso es lo que se llama un suicidio impulsivo. Obviamente hay cosas y factores que la persona lleva por dentro que no ha expresado, que lo tienen agobiado, pero que él no demuestra, y en ese momento pues pensó, estarían mejor sin mí, y pum, y lo ejecuta de una vez sin duda. Está el reflexivo, que sí, que son las personas que van dando todo lo que tú acabas de decir de conductas, que ahorita hablaremos de ellas, que te indican que va hacia una conducta suicida. Está el histriónico, este es el más delicado porque este también lo usan mucho los adolescentes. El histriónico es el que en el fondo no me quiero morir, pero quiero llamar la atención, bien sea para que me quieran o bien sea para ser el centro de la atención de las personas. Entonces busco métodos para suicidarme, pero que a la final no me mate. Por ejemplo, si necesito 4 pastillas, me tomo 2 o me tomo 3, pero no me va a morir. Sin embargo, por supuesto, el histriónico en algún momento se equivoca y lamentablemente pues también pierde la vida. Y por último, el obsesivo, que ese sí va más mezclado con cosas mentales, que la persona tiene esa idea recurrente en su cabeza y nada se lo quita de la cabeza hasta que lo ejecuta. Allí quienes lo acompañan, los familiares, los amigos, quienes de alguna manera pueden evidenciar esa conducta suicida, si es obsesiva y si es recurrente, ¿hay forma de ayudarlo? Depende, porque fíjate, los obsesivos son igual que los impulsivos. Pueden manifestarlo o pueden quedarse muy callados. Entonces, si ellos lo llevan de manera silente, pues la persona lo único que va a ver es que está más retraído que de costumbre. Y lo expresa así, ahí es cuando los familiares, que es es lo que suele pasar con el histriónico, no solemos darle caso o atención a esas frases de ya para que estoy vivo, mejor estarían sin mí,
yo no tengo solución, yo no lleno las expectativas de nadie, para que estoy vivo. Ese tipo de frases ahí son alarmantes, ¿sabes? Es un primer síntoma de que la persona tiene una depresión o tiene mucha angustia y está sufriendo. Sí, que la vida no vale nada, ¿no? La vida no vale nada, pero están mejor sin mí. Hay gente que lo dice. Las personas de mayor edad que se quitan la vida, ellos dicen, ellos estarían mejor sin mí. Wow, sí, no es fácil. Me tengo que ir al corte, José. Al regreso vamos a hablar un poco de cuando existe ya el suicidio en la familia, cómo lidiar la culpa, cómo decir, porque también está que dice, es que si hubiera hecho, es que si hubiera dicho, es que si lo hubiera escuchado. A lo mejor, como bien lo comentabas, cuando es algo obsesivo, ya escapa de aquellas personas que lo puedan ayudar, pero la culpa queda, ¿no? Al regreso entonces vamos a hablar un poco más de esto y por supuesto muy pendiente si hay alguna pregunta acá en los amigos del chat que podamos hacer. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés, en la parte final del programa. Un saludo para María Montoya, que está conectada con nosotros acá en Sin Estrés. Estamos entre amigas, Josefina también, por ahí Yerete está con nosotros. José, hablábamos de la culpa de los familiares cuando tienen un suicidio en la familia. Siempre recordamos, y los que tenemos hijos adolescentes, yo creo que es una de esas pesadillas que nos pueden acompañar aquella situación con el chico que, bueno, por la situación del celular se arrojó desde la cota 1000, ¿no? Uh-huh. Sí. Pasa que la adolescencia, como hay justamente ellos tienen muchos cambios hormonales en este momento y son todo viven tan intenso, por eso es que es una población inclusive que se decliva hacia el suicidio, por eso hay que estar cuidados con ellos. Sin embargo, es importante lo que hablas de la culpa. Todos los padres, todas las personas alrededor de la familia, a menos que de verdad le incitaran a suicidarse, que son muy pocos, pero los hay, porque vamos a estar claro que hay familias patológicas, la culpa la deben manejar porque no, eso es una decisión muy individual, muy de la persona, sin importar la edad que tenga la persona, eso es una decisión muy individual. Entonces, lamentablemente, lo que le lleva a esa decisión a esa persona es un sufrimiento muy interno, no ve futuro. El futuro, si lo logra medio ver, lo ve igual de mal que lo ve ahorita. Entonces, eso es lo que lo lleva al suicidio. Entonces, la familia debe entender que esa persona sintió que no tenía más recursos ni tenía más opciones que esa que decidió. Sé que genera un vacío muy grande, pero las personas no deben sentirse culpables, porque eso es una decisión muy personal. Y que nos cuesta mucho aceptarlo, porque de alguna manera cuando somos padres o hermanos o hijos, sentimos que tenemos la obligación de sostener a toda la familia, ¿no? Claro, perfecto. La familia sí debe estar allí para ese adolescente o para el acompañamiento. Para acompañarlo, para buscarle ayuda, pero tiene que entender que esa persona también tiene vida y conciencia propia. Entonces, de repente, tú le recomiendas a una persona que está en ansiedad extrema o en depresión extrema que no lo dejen solo. Y de verdad no lo dejan solo, pero 3 segundos que no sé, medio te duermes un momento y la persona utiliza ese momentico para quitarse la vida. Entonces ahí es donde la familia tiene que entender que sí, ellos tienen un rol importante de acompañar, de acompasar, de hacerlo sentir amado, de apoyarlo, de buscarle ayuda profesional si es el caso que se necesite, pero que a la final, si la persona igual lo ejecuta, esa fue su decisión de vida. Y además que no podemos, exacto, cuando ocurre ya la situación, ya a nosotros nos queda pues sencillamente eso, darnos cuenta que era algo que probablemente era inevitable. Pero hay situaciones que no juzgar, y no caer en juicio de por qué se quitó, no pensar en nosotros, qué egoísta, qué cobarde.
esos juicios no ayudan a la familia, más bien lo llenan más de resentimiento. Entonces, solamente entender que era un alma que estaba muy atormentada y que sintió que esa era la única alternativa que tenía en la vida. Ahora, cuando estamos hablando de ese que tú comentabas del histriónico, del que está llamando la atención, que, bueno, puede ser adolescente, pero también puede ser la pareja, bueno, si me dejas me mato, tantas cosas que escuchamos, de alguna manera también el chantaje emocional. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar cuando ciertamente hay que ayudar, hay que apoyar, hay que buscar ayuda, aunque sea externa? Básicamente por los cambios de conducta que hace la persona. Si él se retrae, o sea, las personas tienen, uno sabe los patrones de cada quien, entonces si lo ves más ansioso que de costumbre o más deprimido que de costumbre, si se van retrayendo del círculo familiar y de las amistades, si hasta se van dejando hasta del teléfono, porque hay gente que hasta va dejando el teléfono, eso ya es un síntoma, así que tú dices, ok, una persona que está soltando el teléfono y siempre estaba con él, ya está dando indicativos de que se está desconectando de la vida. Cuando empieza a decir frases así como que, bueno, ¿y pero para qué vivir? ¿Y qué más vamos a contar de esto? Ese tipo de frases, ese tipo de desconexión son síntomas de que la persona está pensando o ideando ideas suicidas. En ese caso, ¿qué nos recomiendas hacer? Si tenemos entonces algún familiar, algún amigo, alguien muy querido que escuchamos dar esas frases y que de repente te escribe, oye, fui muy feliz mientras que estuvimos juntos, o gracias por todo lo que me diste, o sea, mensajes de despedida sin llegar a ser la despedida. ¿Cómo podemos ayudarla o qué debemos hacer? Bueno, en estos momentos es conversar con la persona. Si se puede trasladar para estar contacto cara con cara, pues me siento con la persona y empiezo a conversar con la persona y hasta le decimos abiertamente, oye, te he sentido como triste, o te he sentido muy ansioso, o te he sentido esto, o te he sentido aquello, o me llamó la atención esta frase que dijiste. Y hablar con esa persona para que la persona sienta que las redes de conexión social y familiar están allí. Si uno ve que la cosa es un poco más allá y se escapa de las manos de nosotros, se le recomienda ayuda, a la familia, si es menor de edad, también se les recomienda que busquen de una ayuda profesional. Eso es importante tener a la mano esos elementos, y ciertamente en las redes sociales en la actualidad hay cualquier cantidad de profesionales, de especialistas que, conociendo esta situación que está pasando a nivel mundial, están prestos a ayudar de forma voluntaria, de forma gratuita, en forma de acompañamiento, pero están allí y nosotros debemos apoyarnos en esos especialistas. Josefina, un mensaje final que quieras darnos con respecto a este tema tan importante para abordarlo, definitivamente lo es. Bueno, si alguno de los que está escuchando se siente muy deprimido, se siente muy ansioso, se siente muy agobiado por la situación que tiene ahorita, recuerden una sola cosa, todo problema pasa, siempre hay esperanza, y siempre que ustedes hacen un SOS, siempre habrá alguien que le tienda la mano, siempre hay una salida diferente a morir, la de muerte si no tiene ningún remedio. No tiene remedio, así es. Josefina, muchísimas gracias. Tu número telefónico para quienes están escuchando, a lo mejor quieren conversar contigo, tienen una situación en casa o ellos mismos lo están padeciendo. Ok, me pueden escribir con mucho gusto al 0414-195-6869. Por favor, solo escritura, no contesta llamadas. Así es. Josefina, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un placer conversar contigo, porque de una manera tan didáctica, tan pedagógica, nos explicas estas situaciones afectivas. Muchísimas gracias. Y bueno, eso que estamos oyendo con lo que nos despedimos en la tarde de hoy es El Gavilán. Criollito, pero nada criollito quien lo interpreta. Estamos oyendo la orquesta de Fran Purcell, nada más y nada menos. Así que con El Gavilán me despido y lo hago a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. En la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Víctor Mejías y quien les habló, como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Ahí los dejo con El Gavilán.